por permitirnos estar aquí. Yo estoy muy emocionada, para ser honesta, porque es un tema que justo ahora también nos viene mucho al cuento con esta cosa de que nos van a cortar el agua, ¿no? En unos días. Entonces creo que es sumamente relevante que hablemos de las posibilidades que tenemos como ciudadanos de esta enorme megalópolis de actuar ante esta crisis y también de informarnos sobre lo que está sucediendo, ¿no? Y cuáles son las problemáticas más importantes. Entonces voy a presentar a nuestras panelistas. La doctora Claudia Lisa Corona de la Peña. Ella es licenciada en Sociología por la UNAM y maestra en Ciencias Sociales por Flaxo, México. Es profesora de la materia de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambas de la UNAM. Ella coordinó el libro Megaproyectos y los dilemas del desarrollo en Latinoamérica, del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, junto con el Dr. Carlos Domínguez, publicado en 2016. Para dicho libro escribió el artículo La política de abasto de agua para la zona metropolitana del Valle de México, continuidad y desigualdad, el caso del sistema Cutzamala. También publicó el artículo El trasvase de la cuenca del Cutzamala en la zona metropolitana del Valle de México, una disputa por el agua. En el libro Los conflictos por el agua en México, caracterización y perspectiva, editada en 2012 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, además de otros artículos sobre la temática y sobre derechos humanos. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Judith Domínguez Serrano. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Fue gerente de Políticas Públicas y Marco Legal en la Subdirección General de Planeación de Comisión Nacional del Agua. Forma parte del Seminario Permanente de Estudios Constitucionales sobre la Constitución de la Ciudad de México y coordina el doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales y del Comité Técnico de la Red Temática de Gestión e Investigación del Agua de CONACYT. Sus líneas de investigación son Política y Derecho de Aguas, Derecho Humano al Agua y Gobernanza Ambiental. Ha trabajado como consultora en temas ambientales para diversas instituciones gubernamentales, nacionales e internacionales. Integró también el documento de posicionamiento de las Américas para el sexto Foro Mundial del Agua, Gobernanza del Agua en las Américas en 2012, coordinado por la Organización de Estados Americanos y el estudio Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria en México en 2018. Ha publicado los libros El Derecho Humano al Agua y Saneamiento, Agua y Territorio, también el Monitoreo Social del Agua y Saneamiento para garantizar el derecho humano al agua. Otra publicación es hacia un posicionamiento de gobernanza del agua en México, la calidad del agua en México y España, tratamiento jurídico y financiero, y la prevención y control integrados de la contaminación. Ahora se encuentra en prensa en el libro La política del agua en México a través de sus instituciones, 1917-2017. Entre sus artículos recientes están Gestión Comunitaria del Agua en Veracruz a la luz de las experiencias latinoamericanas. Adelante, adelante. Y en Medio Ambiente y Derechos Humanos en Latinoamérica, Revisión Histórica de las Sequías, Planificación y Gestión del Agua en México, un camino paralelo a la planificación territorial, acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas en la prestación del servicio público del agua, entre los más recientes. También participó en la preparación de 2 proyectos de ley, la Ley General de Aguas de 2014 y la Ley de Agua Potable y Saneamiento de 2012 y 2013 en la Comisión Nacional del Agua, y actualmente trabaja en el proyecto Seguridad Hídrica en la Ciudad de México. Y bueno, nos acompaña el doctor Carlos Vargas Cabrera, justo a tiempo para la presentación. Él es maestro en Ciencias en Aguas Subterráneas por la UNAM. Su área de trabajo es el comportamiento hidráulico y mecánico de sistemas acuíferos, así como la de la sustentabilidad hídrica y su incidencia en la política pública en México. Actualmente es codirector académico del Centro para la Sustentabilidad Incali-Huixcahuicopa, CENTLI, en donde, a través de planes vinculantes entre la UAM y la comunidad, se fomenta el rescate, recuperación y manejo sustentable de los bienes comunes, incluyendo el agua, el suelo, los bosques y el manejo integral de los residuos sólidos en la región de la Sierra Nevada y de la Cuenca de México. En la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Todas, Agua para la Vida,
Colabora en la construcción del buen gobierno del agua, en la construcción y promoción de la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua y el respeto de los derechos de los pueblos originarios. Muchas gracias por estar aquí, todos. Muchas gracias, Cecilia, por visitarnos. Y bueno, pues yo no tengo un currículum así tan extenso. Me encantaría tenerlo. Yo soy Brenda Bertis, trabajo en el Laboratorio para la Ciudad, que es una oficina del gobierno de la Ciudad de México, que tiene que ver con oficina de experimentación en temas urbanos como el espacio público, datos abiertos, movilidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues sin más preámbulo, creo que podemos empezar esta discusión. Es una discusión, tengo entendido, informal dentro de lo que cabe. Y yo me preparé mis preguntas. Bueno, sabemos que el agua, como les comentaba hace un rato, pues es un tema que es sumamente importante, sobre todo pensando que en unos días nos la van a cortar, y eso nos hace pensar, ¿no? En esta crisis, ¿cómo nos podemos acercar al problema del agua en la Ciudad de México? ¿Les parece que hagamos primero una ronda de introducción al tema y después de ahí nos vamos siguiendo? Muy bien. Pues sí, ¿qué implica conversar de la crisis del agua en una sociedad como la de la Ciudad de México? Y ¿cuáles son estas modalidades que adopta, digamos, la lucha por el agua dentro de nuestras comunidades a nivel micro, digamos, de colonia, y también como a nivel macro, ¿no? ¿Qué significa esto para ustedes? Bueno, a mí me interesaría, me da mucho gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación, y me gustaría plantear esto porque siempre nos han hablado de crisis, ¿no? No sé, los chicos más jóvenes, seguramente chicos y chicas más jóvenes, seguro recuerdan, ¿no? Esto de que va a haber crisis del agua, ¿no? Crisis del agua, ¿no? Pero en realidad estamos en un problema respecto del agua desde hace muchos años, ¿no? En la Ciudad de México, en todo el país, y bueno, si nos referimos a la Ciudad de México, desde mucho tiempo, ¿no? Para no ponerlo como un periodo específico. Pero siempre ha estado ahí ese problema de la llamada crisis de México, ¿no? O sea, no estamos como esperando la crisis que viene, sino que estamos en el problema real, ¿no? Que vivimos cotidianamente, ¿no? Cada uno lo podemos vivir desde distintas perspectivas o desde distintas experiencias, porque es muy diferente lo que se vive en Iztapalapa o en Milpalta que lo que se vive en Polanco o en Lomas de Chapultepec o en otras zonas de la ciudad, ¿no? Entonces también esa crisis, en realidad crisis se refiere a un momento diferente a la continuidad, ¿no? Pero por eso digo, en realidad estamos en un problema que es continuo y no una crisis, ¿no? Sino un problema continuo que además nos toca de distintas formas, dependiendo de dónde vivamos, dónde trabajamos, cómo somos, ¿no? Hay muchas características que habría que tomar para ver cómo vive una mujer, un hombre, una persona de bajos recursos o de altos recursos, ¿no? Este problema, esta constante de la... A ver, implementando, pues sí, yo sí creo que ahora la situación es más crítica que antes, mucho más crítica, y sobre todo que se hace bien, o sea, que se comunica por primera vez, que se va a notar, porque ya hemos pasado otros años por cortes, ¿no? En estas mismas fechas, quizá no tan prolongados como ahora. Y creo que es un momento de reflexión como sociedad, porque siempre decimos, bueno, no gestiona bien el gobierno, efectivamente hay una crisis de gestión, porque no lo han, en mi opinión, no solo no gestionado, sino no han comunicado, nunca creo yo el problema, de tal manera que la sociedad no es consciente de qué tan grave es la situación que estamos pasando aquí en la Ciudad de México. Desde hace muchos años tenemos 183, que es de las tasas más bajas de disponibilidad anual per cápita, de agua per cápita renovable, 183 cuando el promedio aceptable o
no aceptable, mínimo en el mundo es 1100 y nosotros en esta ciudad desde hace años estamos en 183 de disponibilidad de agua renovable. Entonces, o sea, el problema es que la sociedad no lo sabe, ¿no? Creo que este momento, no sé si es coyuntural, porque no creo que es estructural ahora mismo que va a pasar, nos va a hacer pensar ya desde ahora, ya creo que ahora sí que todos los días hay noticias, nos debería llevar a pensar, no solo el gobierno, de que ellos saben que hay una crisis, pero la sociedad no es consciente y no estamos realmente, creo yo, por los datos, incluso nosotros podemos plantearlo desde nuestra perspectiva muy personal, muy de casa. ¿Qué estoy haciendo yo? El promedio, dicen el consumo de agua en la Ciudad de México, en promedio, no me gusta hablar de promedios porque, engaña, ¿no? Es muy engañoso esto de, en promedio en esta ciudad, no digo en la zona metropolitana, en esta ciudad se consume 366 litros de agua diarios. O sea, eso es lo que consumimos en promedio cuando en Europa o en países más, están en 150. Nosotros estamos por el doble de consumo de agua, es un derroche. Y digo en promedio porque sabemos que esta ciudad es sumamente desigual, no es lo mismo hablar del sur de la ciudad que de Polanco, que de Miguel Hidalgo, que de ciertas colonias, ¿no? Allí el consumo es 550. Entonces esto es inaceptable realmente, pero somos conscientes de eso. Quiero decir, una parte de crisis, a mí hay que pensarlo así ahora más y plantearlo así, un problema de seguridad no solo de agua, sino de seguridad humana para nosotros mismos, porque salud son otros temas, ¿no? que están, sobre todo salud, ¿no? muy evidentes, y que ahora se va a ver que en este tiempo, yo no sé qué va a pasar, ¿no? Porque si ya con el sismo y con falta de agua en ciertas colonias, en el sur muy concentradas, por ejemplo Xochimilco, hubo robo de pipas, ciertas acciones, pues claro, de desesperación, ¿no? Porque no tengo agua y necesito tenerla, porque es indispensable para la mínima. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿No? Puede detonar conflictos, puede en sentido negativo, pero también puede ser en sentido, poderlo mirarlo como una oportunidad de crear conciencia, que creo que eso está fallando aquí como sociedad, como gobierno, para impulsar ese tipo de reflexión. Sí, concuerdo con mis antecesoras, compañeras, que sí. La crisis la tenemos desde ya hace rato y esta se ha incrementado más allá del mero volumen del agua. Ahorita ya está afectando al territorio, ¿no? Ver un poco el diagnóstico, ¿no? A principios del siglo XIX, el agua que consumíamos en la Cuenca de México, siempre hemos hecho hincapié de que está mal dicho Cuenca del Valle de México, involucra ahí los términos geomorfológicos, que no tiene razón de ser. En la Cuenca de México se consumía a principios del siglo XIX agua superficial, teníamos a los lagos y aparte llamémosles agua superficial a los manantiales, aunque sabemos que proceden de subsuelo. Sin embargo, se manifestaban en la superficie, era agua superficial. Totalmente. A mitad del siglo XIX se comienzan a perforar los primeros pozos en las faldas de las sierras, porque nuevamente había agua, sin embargo, secamos los lagos. Y bueno, secamos como cultura hispano-india, ¿no? Ya a principios del siglo XX se perfora el primer pozo profundo de 40 metros de profundidad, ya era una cantidad estratosférica, ya un pozo profundo, precisamente fue aquí en la Roma, y al traspasar las arcillas lacustres brota el agua. A eso se le conoce como pozo artesiano, ¿no? Hay muchas transformaciones de pozos artesianos. El artesianismo
procede de la ciudad de Artés, Francia, que ahí tienen esa condición, se perfora, se traspasa una capa confinante, una capa geológica, y como está presionada el agua en el subsuelo, pues se perfora y sale como si se metiera un popote a una Coca-Cola. Ese es el artesianismo, y brota más de 2 metros. ¿Sí? Había tanta presión que brota 40 metros. Bueno, pues hay agua, y es de excelente calidad. Pues vamos a seguir, y comenzaron a perforarse, siempre manifestándose como pozos artesianos. Fue el gran descubrimiento. El deterioro ya habían sido los lagos. Se secaron, y con ello todo lo que involucra la biodiversidad y el territorio, porque se comienzan a manifestar suelos salinos. Es zona de descarga de agua subterránea, y el agua se evapora y se precipitan las sales. Lo que nos queda en el terreno son sales, nos queda terrenos salinos, y en las casas lo vemos. Hay de aquella ciudad que esté libre de salitre en las paredes de la Ciudad de México. Bueno, se siguen perforando. Pues hay agua, pues perfórale. A pesar de que en 1954 se declara veda porque comienzan a aparecer ya las grietas, hundimientos, veda total de perforación de pozos, no solo se suspende la perforación de pozos, estos crecen exponencialmente. Quien sepa de matemáticas, de funciones exponenciales, cómo se dispara esa curva, crecen el número de pozos, de tal manera que en los 70 tenemos cerca de 2.000 pozos en el sur de la ciudad, y los niveles de agua, obviamente, de los manantiales comienzan a bajar, desaparecen los ríos, más ríos, y comienzan a manifestarse más grietas y hundimientos. Bueno, ven esto, pues sí, tenía razón Nahuatl Carrillo, que en los 40 digo que nos estamos uniendo por la extracción. No, pues hay que trasladar la extracción a otros sitios. Y ahora vamos a molar otros lugares, otras cuencas, y sin embargo aquí continúa el deterioro. Bueno, ya eran hundimientos y grietas. En los 90 me dediqué a estar censando las grietas, viendo cómo estaba ocurriendo en el subsuelo, cómo se estaba abriendo. Estamos viendo cómo estaba abriendo el subsuelo a través de la desecación, cercano a una batería de pozos. Hacemos pruebas de permeabilidad, y la permeabilidad se incrementa con el tiempo. ¿Cuál es la razón de que se incremente la permeabilidad de los materiales? Se están abriendo las grietas, por eso es más permeable. Entonces dijimos, pues todo se va a fracturar. Pero no veíamos que venía más, venían los socavones. Ya en este siglo XXI es muy común hablar de los socavones, tanto aquí en la ciudad como en Valle de Chaco, como en Texcoco, todos lados. Bueno, no nada más eso está ocurriendo, sino también se está perdiendo la buena calidad de la agua subterránea. Ya es necesario tener una planta de tratamiento a pie de pozo. En ninguna parte del mundo sucede eso, que extrayendo agua del subsuelo tenga que ser metida a una planta de tratamiento. La mitad de los pozos de la delegación de Iztapalapa tienen una planta de tratamiento. Entonces, a pesar de que vemos toda esa situación, de que las autoridades están advertidas, tienen datos, hay muchas publicaciones científicas de que eso está ocurriendo y que debe de suspenderse la extracción de agua subterránea. Dependemos en un 67% de agua subterránea. Ya cambiamos de la superficial de agua subterránea. Continúan perforándose pozos ultra profundos. 40 metros es poco, es una risa. Ahorita estamos en los 2.500 metros de profundidad que se están perforando. Y de ahí ya todavía más deterioro. Y sin embargo, por otro lado, el cambio climático, ¿saben lo que dicen los datos de lluvia? Se está incrementando en el sur de la cuenca de México. Se está incrementando hasta en un 8% la precipitación. ¿Por qué no vivimos de agua de lluvia en lugar de subsuelo? Estamos ocasionando con tanto daño que está ocasionando la extracción de agua.
Claudia, ¿tú querías? Sí, yo quería contar algo respecto a lo que dijo la doctora Judy y el doctor Carlos, porque creo que tiene que ver también con la forma que se toman las decisiones en el país o cómo se han tomado las decisiones políticas, ¿no?, en el país, ¿no? El doctor Carlos, pues, y mucha de la comunidad científica tiene datos desde hace mucho tiempo, ¿no?, de que las decisiones que se han tomado para que quienes vivimos en la zona metropolitana del Valle de México para consumo humano, ¿no? Y esas mismas decisiones que se han visto, que han tenido resultados, malos resultados o los no esperados o resultados extras a los que se esperaban, ¿no?, negativos, se siguen tomando, ¿no?, se siguen reproduciendo. O sea, ya no hay un cuestionamiento o un autocuestionamiento de las autoridades, ¿no?, para decir, si llevamos tanto tiempo perforando pozos, ¿no?, y tenemos que ir más y más abajo hasta aguas fósiles, sino que se llaman así, que ya tienen otra calidad y otros problemas para su potabilización, ¿por qué insistimos en esa medida, ¿no? ¿Por qué insistimos en esa opción? ¿Por qué si llevamos tantos años, desde el 76, si no mal recuerdo, con el sistema Cutzamala, ¿no?, y vemos todos estos problemas que tiene de mantenimiento, de su vida útil, ¿no?, que es un proyecto que estaba pensado para vivir, bueno, para ser útil durante 30 años, por ejemplo, ¿no?, y ya está más de 30 años? ¿Por qué insistimos en esa vía, ¿no?, para traer agua a la Ciudad de México? ¿Por qué si el sistema Cutzamala derivó en ciertos conflictos sociales por la zona de abastecimiento, que es particularmente una zona indígena, ¿no?, municipios más aguas y de otro tipo de población, quitándoles agua a ellos para traer a la Ciudad de México, con esos problemas? ¿Por qué insistimos en esa? O sea, no es tan fácil de decir, quitemos los pozos y quitemos el sistema, tampoco estoy diciendo algo así, porque el asunto es construir esas otras alternativas, ¿no? Y en ese sentido quiero conectar también con lo que comentaba la doctora Judith, porque esta idea de hacer conciencia, ¿no? ¿Hasta dónde y qué estamos esperando con generar conciencia? Creo que sí, estoy muy de acuerdo contigo cuando dices que estos momentos de la llamada crisis, ¿no?, son buenos momentos para decirle a la población, está pasando esto, hay que estar alertas, cómo usas el agua, ¿no?, ese tipo de cosas. Pero si estamos esperando que hacer conciencia para derivar esa responsabilidad en quién, ¿no?, por ejemplo en la ciudadanía, y lo comento porque muchas veces cuando se habló de las otras, comillas, crisis, ¿no?, otros momentos como estos que estamos viviendo y que vamos a vivir próximamente, las autoridades decían, el problema es que la ciudadanía desperdicia el agua, ¿no? Y entonces buena parte de la respuesta institucional era, hay que impulsar la cultura del agua. Eso quiere decir, lávate los dientes con un vaso de agua, báñate tantos minutos, no dejes el agua abierta, en fin, una serie de recomendaciones que ponían la responsabilidad sobre todo en la ciudadanía. Y no digo que por supuesto no tengamos esa responsabilidad, ¿no? Pero si estamos viendo que se han tomado decisiones de ese tipo desde hace cuánto tiempo y se han visto los resultados, pues también tendríamos que ver la responsabilidad, ¿no?, de las autoridades en seguir con este patrón de políticas, de decisión política y ahora de políticas públicas, porque finalmente hoy lo que pasa con el agua en la zona metropolitana del Valle de México, pues es un conjunto de políticas públicas, ¿no?, que es sobre lo que tendríamos nosotros que evaluar con, pues, la información que se le pueda hacer llegar disponible. Porque, bueno, a mí me parece muchas veces que el tema medioambiental dentro de todo este diseño de políticas públicas se trata como algo menor, ¿no? O sea, lo veíamos antes de las elecciones, en los debates, o sea, el tema del agua y del medio ambiente se trató, pero sí, 5 segundos fue mucho, ¿no? Y más se hizo toda una noticia que Mira hablara de fútbol y de estas cosas, y el problema y los problemas relacionados con la gestión y con las políticas públicas relacionadas al manejo del agua, ¿no?, y el acceso al agua.
o sea, no se consideran como si venían. Es lo que yo pienso. ¿Ustedes qué piensan sobre esta forma de abordar el tema político del agua? ¿Qué opinan? A ver, bueno, yo, al menos en los debates que vi de la Ciudad de México, yo sí vi posicionado, vamos a ver si lo traducen en decisiones, ¿no? Y en acciones concretas, pero todos hablaban del tema del agua, porque saben que es un problema muy sensible, ¿no? O sea, que son más bien que somos muy sensibles a cuando nos hablan agua, cuando nos falta agua. Vamos a ver, ahora yo escuchaba, no sé, la semana pasada me parece a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, que decía que apostaba mucho a resolver el problema del agua al TEO, al túnel emisor para las lluvias, ¿no? Dice, en 2019 afrontaremos, no digo resolveremos porque ya veremos, todavía no está, de mucho mejor el tema de inundaciones, que es un gran tema, ¿no? El otro, bueno, no sé si ustedes han escuchado, y quizá por eso no nos damos cuenta, ese cuento creo que es el sapo que está dentro de una cacerola, que se empieza a calentar lentamente, o sea, está ahí, va creciendo, va subiendo la temperatura, no se da cuenta, ¿no? Yo creo que estamos en esa situación. Y sí creo que hay un problema de gestión, y a veces no es del agua el problema, o sea, de la política o de los gestores del agua, a veces está en otro lado, está en los que autorizan desarrollos, que eso es otra área, esos son otros, y que no le preguntan muchas veces al plan del agua, ¿no? O que el del agua no tiene la capacidad de influir, o no quiere, no sé cuál sea, pero a veces no es el problema del agua, el problema a veces está en otros. Atracción poblacional hacia aquí, asentamientos irregulares, que bueno, por X razón justificado no se están dando, ¿no? Entonces sí, problemas sociales, entonces ahí hay otro, o fuera de la caja del agua, a veces hay más responsabilidad de esas autoridades donde hay que corregir políticas que en la propia del agua, no es que no haya, sí hay en la política del agua, pero yo sí quiero insistir en el papel ciudadano. Mencionabas que sí, que se ha dicho, pero yo, por ejemplo, hasta ahora, yo ahí veo una falta de autoridad o de actividad de la autoridad del agua al no motivar, incentivar más decididamente la cultura del agua. La pueden mencionar, pero yo no veo acciones concretas de cultura del agua aquí, ¿no? Nadie está consciente de que tengo que ahorrar. A ver, ustedes se han puesto a pensar cuánto pago por el agua. Y hay un sistema bien ahí, bueno, no sé si bien, pero más o menos elaborado. ¿Cuánto pago y cuánto estoy dispuesto a pagar por el agua? No llega, alguna vez ponían, usted debe pagar, como en la luz, no tanto, su subvención es de tanto. Pues no sé ustedes cuánto paguen, ¿verdad? Yo, por ejemplo, puedo decir que yo pago, me llevo un recibo de 100 pesos, me llegaba de 400. Entonces, y yo digo, bueno, 400, y yo nunca estoy, ¿cómo puedo consumir 400? No lo puedo, o sea, no. Y entonces cambié los baños, hice acciones, ¿no? Pero yo porque estoy ahí metida en el tema y porque tengo algunos datos. Pero ¿quién hace eso? O sea, yo sí creo que hay una parte y que no debemos eludir, ¿no? Porque muchas veces derecho humano, efectivamente e indiscutiblemente. Pero la otra parte, la otra cara de la moneda de responsabilidad que va dentro del derecho, no somos conscientes. ¿Quién estaría dispuesto a pagar un poco más por el agua también? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe de verdad de cuando de verdad hay que hacerlo? Porque te preguntan, sí, yo sí estoy dispuesta, si tengo un servicio de calidad. Pero miren, ¿y por qué les voy a decir este dato? Porque vamos a enfrentarnos en el corto plazo a eso. En el corto plazo quiere decir el siguiente año, o el que sigue. Miren, hay una estrategia de resiliencia de la Ciudad de México, porque esta ciudad no solo es el agua, es la basura, es el aire, o sea, es insustentable por donde se le vea esta ciudad o esta zona. Muchos temas. Pero en el agua, ese identificó 5 problemas. El segundo más importante es el del agua. Y entonces dijeron, a ver, yo fui a un foro que ahora se está discutiendo seguridad hídrica, es decir, necesitamos avanzar, estamos en una completa inseguridad, ¿no? Con esos datos, con esa disponibilidad. Acciones que se deberían de tomar, a ver qué les parecen, porque yo las escuchaba y digo, bueno, a ver cómo vamos a reaccionar a eso. Acciones que piensa
los que estaban ahí, que eran autoridades en su mayoría, que se deben tomar. Una, sustituir la red, porque efectivamente se pierde mucha agua, y es en ese 366 a lo mejor no consumimos los 366, porque el 40% o más se pierde, porque no sé, en 50 años no se sustituyó, ¿no? Ya, entonces hay que cambiarlo. 26.000 kilómetros de red. Eso implica un periodo de 20 años, y no les quiero mencionar el presupuesto, ¿no? Presupuesto significa literalmente alzar la ciudad. Hay que porque no podemos, no es que no se pueda, si tuviera ese dineral que implica, ¿y de dónde va a salir ese dinero? No hay presupuesto público que lo alcance, que haga eso. Y entonces en eso nos vamos a tener que poner a pensar, ¿no? Todo el presupuesto para allá, para el agua, pues supongo que no va a ser muy bien visto por otros temas que también compiten en la agenda pública, ¿no? Entonces, hay que sustituir 26.000 kilómetros, periodo de 20 años. ¿Y qué hacemos? Decían ahí, pero lo planteo así como para el debate y para la reflexión, ¿no? ¿Y qué hacemos en ese periodo de 20 años? Pues habrá que buscar otras fuentes. O cambiar el estilo de consumo de agua que tenemos aquí. Es decir, otra vez, una parte social. No es cargarle la responsabilidad a la sociedad nada más, pero sí creo que hay un papel activo que tenemos que hacer, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, y de eso muchas veces no se habla, no es el gobierno el culpable, es el gobierno. Sí, tiene mucha responsabilidad, pero la otra parte habría que reflexionar, ¿no? ¿Qué puedo hacer y qué estoy dispuesto a hacer? Entonces, buscar fuentes alternas. ¿Cuáles fuentes alternas? Miren, las que se manejaban era perforar más profundamente el agua. No, a ver, técnicamente eso es posible, es costoso, pero es más asumible también. Decían los técnicos ahí, bueno, perforar más mientras, pero es insuficiente. Es insuficiente porque la calidad del agua no es buena para consumo humano, que es la que necesitamos. Más, aquí no hay ni mucha agricultura, ni mucha industria, hay, pero en su mayoría es consumo público, uso público urbano. Vale, entonces, esa es una. La otra es el Cutzamala, tampoco se le puede traer más, ya tiene ya se trae, se pierde agua y es criticable, pero ya hay pues otra fuente más lejana. Otra vez nos plantean conflicto no entre nosotros estaríamos dispuestas, diríamos sí, que se traiga agua porque la necesitamos, pero las cuencas que nos tienen que dar el agua, es así, ahí entraríamos en conflicto de dónde viene, de cada vez más lejano. Esas son dos opciones, no se manejaba, y para mí ahí eso es criticable, entre las opciones, la social, es decir, impulsar una cultura del agua, pero de verdad impulsar una cultura del agua, campañas, conciencia, pagar también. Creo que si viéramos los datos de cuánto se recauda en esta ciudad por el agua, ahí no sé, deberíamos de tener también esos datos como para decir, es que el gobierno, sí, a lo mejor no está recaudando lo que debería, ¿no? Y hay que hacer diferenciar, a ver, no digo que aquí, y eso ya lo digo con derecho humano, no es que todos tengamos que pagar igual, hay grupos que no tienen que pagar de entrada, o sea, eso ya es, así lo marca lo que dice derecho humano, no tendrían que pagar a alguien como en Iztapalapa, que no pagan, ¿no? Pero que no tendrían que pagar, que deberían de seguir así. ¿Por qué? Porque pues, no tienen una dotación continua, no tienen calidad, no tienen muchas cosas. Pero hay otros grupos que deberían de pagar más también, ¿no? Y otros grupos y otros sectores también. O sea, industrial, agrícola, habría que revisar todo eso. Entonces, esas medidas creo que también habría que ver más que las técnicas, porque las técnicas las criticamos, ¿no? Pero a ver hasta qué punto estamos dispuestos a hacer las otras medidas. Sí. Yo estoy de acuerdo en que sí sería culpado a la sociedad de que no tenemos cultura y que hay que educarnos para hay niveles de responsabilidades. Quienes están a cargo de la administración del agua son las autoridades y son a los que conocen todo este panorama de deterioro que les he comentado. No es un estudio mío ni de la UNAM, son varias universidades que dicen, mira lo que está ocurriendo con la extracción de agua en el subsuelo.
Y no solo yo enfocaría la educación hídrica a las autoridades, y estamos dando talleres también como organización, a autoridades, no nada más a la ciudadanía, a manos medios. Fíjense todos los que quieran ver cómo, y no yo, sino por un grupo colegiado, miren lo que está ocurriendo, qué podemos hacer. Hay que educarlos y hay que obligarlos a hacer las cosas correctas. Y para ello voy a narrar dos anécdotas que tengo. Una, el responsable de la perforación de este crecimiento de pozos exponencial que les comento en la Cuenca de México, César Buenrostro, ya creo que tiene cerca de unos 87 años, y el señor se sigue vanagloriando de que por él tenemos agua en la ciudad. Sí, yo perforé todos los pozos que están en el sur de la Cuenca de Xochimilco. Y me acuerdo cuando el señor presidente Luis Echevarría me mandó a llamar y a ver, manda a llamar a todos los del gobernador del Estado de México, de la CAEM, Comisión de Agua del Estado de México, y de mí, a ver, estamos a punto, ya para entonces le tendrán los pies a Luis Echevarría, estamos a punto de perder las elecciones, y las podemos ganar solo dándole agua a la población que está saliendo. ¿Quién? Juan González, gobernador, no, pues, de mí no vas a tener más. Ya no hay de dónde sacar el visionario. Todos comienzan a negar, dice César Buenrostro, yo le voy a dar algo que necesita, señor presidente. Podemos perforar 3 baterías de pozos de Xochimilco, ya ahí están, y ganamos las elecciones. Pues sí, pero ¿sabes qué daño ocasionaste? Desaparición de manantiales y de ríos, y de que ahorita están apareciendo grietas y socavones en Martinitas, en San Lucas, Xochimanca, San Luis, Tlaxcaltemalco, todo ese deterioro. Eso fue tomar una decisión política, no son decisiones técnicas, otra decisión política. En el 2009 nos mandó a llamar Conagua para decidir qué proyecto hacer, si el TEO, el túnel emisor oriente, para librar de inundaciones en la zona de Chalco, o desarrollábamos como universidad un plan hídrico, que así le llamamos. Dice, ¿cómo ven? Esto el túnel emisor oriente va a costar 9,000 millones, porque no plantean obras con un costo semejante y que nos traiga sustentabilidad hídrica para el suroriente de la ciudad. Damos 2 años, le pedimos 2 años a la red. Damos chance, vamos a elaborar un empleo, conseguimos fondos, no nos quiso, no hay dinero, vamos a conseguir, ¿no? Y la voluntad de los investigadores con eso. Comenzamos, participamos cerca de unos 15 investigadores en ese plan hídrico. Y decimos, bueno, la consigna era ni sacas agua, ni traes agua de otro lado. El agua de la cuenca para la cuenca. Lo que hay, lo que se genera, eso lo reutilizamos. Y vamos a liberar de inundaciones, haciendo retención en la parte alta, pozos de infiltración en la parte alta, lagunas de infiltración. Vamos a plantear una batería de plantas de tratamiento, aguas residuales, pues no hay que sacarla, hay que reutilizarla para diferentes fines, industrial, agrícola, potable. Planteamos una planta metropolitana para tratar 1,000 litros por segundo, grande, la primera fase, y así va creciendo. Son 6 estrategias que planteamos. Cuando lo terminamos, le dijimos al señor que ya tenemos el plan hídrico que nos va a librar de inundaciones y para atender cuestiones de abasto. Pues vénganse sus técnicos contra nuestros robots. Ahí vamos. Expusimos el plan, su equipo técnico, sus directores,
Y esto no te cuesta más allá del 30% de tus 9,000 millones de pesos del TEO. Pues se quedó viendo sus ingenieros, nadie habla, pues estoy convencido de que ese plan hídrico es el que debería de hacerse. Ya me convenció, ese es lo que qué bueno, pues, se va a hacer. Pero, mala noticia, ya comenzamos a perforar para el TEO. Y ya los nombres están. Pero te pedimos 2 años, estamos en el término de los 2 años. Pues sí, pero mi jefe decidió otra cosa. Felipe Calderón. O sea, no hay razones técnicas, son políticas. Y ahorita más información, esos 9,000 millones de pesos que iba a costar el TEO para concluirse en 3 años, en el 2012 se acababa de construir, lo ampliaron en el 2014, bueno, estamos en 2018, ahorita nos está costando cerca de 55,000 millones de pesos y no va a las 3/4 partes. O sea, todavía nos van a hacer. Cada año el Congreso de la Unión está aprobando 5,000 millones de pesos más para construir el TEO, porque no se puede acabar. O sea, nos va a seguir costando. ¿Cuál es la razón? O sea, hay otros intereses. Sí, ¿quién se beneficia de todas estas cosas? ¿Quién decide cómo se abre la llave y cuándo se cierra la llave y para quién se abre y para quién se cierra la llave del agua? Sí, Claro. exactamente quería preguntar, porque sí son justo decisiones políticas, ¿no? Que aunque tengan todos los estudios técnicos necesarios para decir esta es la opción, ¿no? Lo que pesa más también son una serie de grupos de interés o intereses económicos, ¿no? Y esto, digamos, puede sonar así muy de manifestación social o de meeting, ¿no? Pero no es exactamente eso, porque de hecho, hay obras, ¿no? Que tenemos que han sido muy costosas, que son enormes obras, que no están funcionando, están sirviendo para lo que se planearon, ¿no? Una parte de esa es el macrocircuito, ¿no? Que también corre, la idea era distribuir el agua de las cuencas externas por la periferia de la Ciudad de México, ¿no? Para que corriera más fácilmente, en lugar de estar atravesando una serie de circuitos, ¿no? Alrededor de las alcaldías ahora. Y ese macrocircuito pues resulta que fue un exceso, ¿no? Porque no hay la cantidad de agua suficiente para llenar ese acueducto, por así decirlo, ¿no? Entonces se hizo una gran obra, no está completo, se hizo una parte nada más, pero pues lo que aquí les benefició finalmente, ¿no? A quienes construyeron esas obras con nuestros impuestos, ¿no? Entonces finalmente, y así hay una serie de obras también, y en estas mega obras, ¿no? Se les llega a llamar, generalmente no hay transparencia, ¿no? En cuanto al uso a los recursos. Justo en el tema del agua, en la zona metropolitana del Valle de México, está un fideicomiso, ¿no? Que, como ustedes saben, los fideicomisos pues, son generalmente opacos y no sabemos exactamente cómo se están utilizando los recursos para estas distintas obras, ¿no? En el caso de Cutzamala también sucedió algo similar, ¿no? Se tenían algunos elementos técnicos, no todos, ¿no? Ahí, bueno, no se guardan algunos otros estudios, hasta donde yo he visto no se tenían como todas las especificaciones técnicas para las distintas opciones, y sin embargo, pues aún contando con esa información, lo que se hizo fue decidir por una obra que fuera vistosa, que fuera más identificable por la población, ¿no? Porque también eso juega a la hora de pues ganar votos, de tener una presencia y una carrera política, ¿no? Y generalmente se opta por esas grandes obras, ¿no? Y esos beneficios, ¿no? Para cierta población en ese sentido, ¿no? Las coyunturas políticas. O sea, un poco también dentro de este tema, o sea, si hay una idea de lo que significa distribuir, ¿hay un plan de lo que significa distribuir y gestionar el agua o solo es una cosa que está
ahí que nadie puede entender y que depende de muchas situaciones. Claro que es complejo, ¿no? Pero a mí a veces me queda mucho la duda de pensar si realmente hay un plan o si al final todo obedece a intereses que van mucho más allá de lo que la población requiere y a satisfacer ese derecho al agua que tenemos todos. Sí, ya lo mencionaron mis compañeras, sí está inequitativo la distribución. Nosotros, para hacer este plan hídrico, sacamos cómo está la distribución en la Ciudad de México y es claro cómo la zona poniente tiene más de 400 litros por día por persona y cómo se va disminuyendo paulatinamente hasta llegar a la zona oriente. Iztapalapa, Iztacalco, ya tiene menos de 72 litros por día por persona el abasto. Entonces, sí, es claro cómo está una inequidad en cuanto a zonificación. A lo mejor ese es el plan. Sí, no lo sé, ¿no? Pareciera que ahí hay algo que no, o que sí hace sentido, ¿no? Hay políticas públicas, ahí están los planes de desarrollo urbano, ¿no? De la Ciudad de México, están los planes zonales, no me recuerdo qué zonales o por lo menos de algunas partes de la alcaldía, parciales exactamente. Y está el plan ambiental, ¿no? Donde ahí pues, se habla de todo esto del agua, pero en realidad uno lo puede analizar y si con herramientas, por ejemplo, de análisis de políticas públicas o tal, ¿no? Y generalmente hacen un diagnóstico sesgado, ¿no? O acotado, ¿no? Y las medidas son las mismas. O sea, pero sí hay política pública y esas serían como las que habría que analizar y ver si van cambiando a lo largo del tiempo o resulta que efectivamente ser las mismas. En la práctica, pues lo que vemos es, ¿no? Sí. La reproducción de un patrón, ¿no? Sí. De política. ¿Y cuál sería, desde su perspectiva, un pronóstico con respecto a lo que está sucediendo con el agua si no se atiende los problemas relacionados a lo que estamos viviendo? Los datos dicen que para el 2025 esta es una crisis, es una situación muy, muy crítica si no actuamos. 2025 son 7 años. Sí. Son 7 años. O sea, en 2025 esta ciudad no tiene agua. 2025 está aquí. O sea, hay que hacer ahora acciones. Ahora, ¿no? Lo que pasó atrás estuvo mal hecho, muy bien, podemos seguir trayéndolo y podemos seguir, muy bien, ahora, a partir de ahora que vamos a reaccionar, yo espero, ¿no? Ante esta situación que vamos a vivir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cada uno desde su ámbito, ¿no? Porque, yo creo que sí creo que ha habido decisiones equivocadas, muchas graves, sobre todo cargadas hacia la infraestructura. No todo debe ser infraestructura, pero las decisiones son políticas, siempre son políticas. Equivocadas, puede que hayan sido las equivocadas, pero bueno, esa es una política pública, no es una decisión técnica, tiene que tener respaldo técnico. Si lo tiene, que bueno, y que sea el mejor y que haya consenso. No ha habido todo eso. La decisión es una decisión política. ¿Construyo esto o no? ¿Construyo? ¿Por qué no me dije? ¿Por qué? Yo no sé, yo no me he puesto, yo no soy historiadora a ver qué pasó hace 30 años, no sé puntualmente, pero a lo mejor hace 30 años no se tenía la visión, ni se hablaba de sustentabilidad hídrica. Ese es un concepto ahora. ¿Por qué? Porque ahora ha sido necesario hablar. Hace 30 años a lo mejor, miren, le voy a poner en 1950, la gran obra hidráulica de este país se desarrolló gracias a la gran obra hidráulica. En los 50 no era problema, nadie reclamaba, porque no había esa conciencia que ahora tenemos. Nadie reclamaba, bueno, sí, algunos grupos en el norte sí reclamaron, a Lázaro Cárdenas, por ejemplo, a Lázaro Cárdenas, que nosotros diríamos, ¿cómo? A uno de los mejores presidentes que hemos tenido, por haber construido una gran obra, una presa.
pero era necesaria, o no sé, ahí se veía el desarrollo del país, basado en la agricultura. Ahora tenemos otra conciencia, ahora eso creo que ya no pasa por los filtros aceptables. Ahora, a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo quería añadir algo sobre los planes. Mira, planes hay muchísimos, programas hay muchísimos. En materia de agua muy opacos, a veces tú lo buscas y dicen, es que el TEO forma parte del programa de sustentabilidad hídrica de la Ciudad de México, y tú te pones a buscar por todos lados y no aparece ese programa. A lo mejor está muy escondido y hecho, pero hay planes urbanos, o sea, hay muchísimo. El problema no es, dicen que nosotros planeamos demasiado, ¿no? Y hay un descrédito de los planes o programas. Porque el problema a lo mejor se puede identificar bien y tú dices, ay, qué bien hecho está, pero la realidad es otra, ¿no? El problema es que nunca se implementan esos planes los urbanos, nunca, ¿no? Rara vez. Y los de agua lo que tienen es opacidad, nadie los conoce, nadie, ni los que estamos ahí metidos en el agua. ¿Y qué mecanismos tenemos como ciudadanos y como investigadores y ejemplos de mecanismos, digamos, exitosos, si es que los hay, de cómo enfrentar esto que estamos viviendo? No sé, me gustaría saber su opinión sobre esto, si conocen, ¿no? Porque a veces también el problema del agua se ve así como tan, bueno, no se ve, ¿no? O sea, es que uno se deprime completamente, pero me imagino que pues también deberíamos buscar como esos mecanismos, si es que los hay, empezar a generarlos a partir de una visión en común, ¿no? No sé, ¿conocen algo? Bueno, nosotros estamos porque tenemos que ver hacia el pasado, donde había todavía se guardaban ciertos privilegios, y sobre todo con las comunidades que siempre tuvieron esa conciencia de no solo el respeto al agua, sino el respeto a su territorio y cómo lo dañaban y cómo le hacían bien. De ahí que incluso todas las principales fiestas de la Cruz y de muchos otros pueblos, fiestas locales, tienen que ver con esa veneración a los cuerpos de agua. A los que proveían la vida, ¿no? Entonces había que venerarlos. Y no solo santiguarlos, sino también actuar. Y muchos pueblos, muchas comunidades, sobre todo en las partes altas, guardan cierto respeto. Cuidan, hemos visto cómo cuidan, andan corriendo a los que llegan, a los turistas, y se meten a bañar en nuestro manantial, de la cual nos abastecemos. Ahorita tenemos un problema con San Lorenzo de Acopilco, porque ellos tienen cerca de 6 manantiales que los consideran sagrados. Son los que nos han dado vida desde tiempos inmemoriales. Es pueblo originario. Pues ahorita tienen la amenaza de que va a pasar el tren México-Toluca, va a perforar la montaña, la de la Marquesa, la Sierra de las Cruces, y estamos previendo, tenemos datos futuros de cómo va a descender el nivel del agua subterránea, que va a desaparecer los manantiales. En el trayecto donde cruza el túnel México-Toluca, atraviesan 6 ríos, van a desaparecer, porque el túnel va a estar con un goteo, pérdida de presión. Los manantiales ahorita ya están siendo afectados, como estuvieron el año pasado, ya están avanzados, estuvieron perforando para hacer sus pruebas de mecánica de suelos e inyectan bentonita para lubricar la barrena. ¿Qué es la bentonita? Es una arcilla que parece ya trabajada, tiene muchas cualidades, sirve de lubricante, sirve de cementante al pocito que hace para sacar el barreno y que no se les derrumbe. Es natural, pero natural en ciertos yacimientos. Si se lo traen aquí, sella poros. Y vamos a tomar muestras de los manantiales y estamos sacando la bentonita. El pozo más retirado de 500 metros de distancia, ya lo estamos sacando en el manantial.
y la gente refiere, es agua de calidad, que nosotros la bebemos, ya está saliendo las llaves, podemos almacenar las llaves, sí, ahí está, en las llaves. O sea, ese es el cuidado, eso lo tenemos que aprender de ellos. No puedes hacer esta obra porque vas a impactar al agua, vas a impactar al subsuelo. Están sellando el poro de todos esos materiales porosos de recarga. Desde ahí tenemos que ir aprendiendo. Son sabios estas gentes. Y tenemos que implementar eso. En el aeropuerto, lo que estaban ocasionando, lo que va a ocurrir, ya en el aeropuerto de la ciudad de Benito Juárez, tenemos los máximos hundimientos de la ciudad, 44 centímetros por año, en el que está ahorita. Y tenemos espesores de arcillas compresibles, que son las que se están compactando, tenemos cerca de 40 metros. Es lo que está ocasionando, está poco a poco están compactando. O sea, allá en Texcoco, en Atenco, tenemos 80 metros de arcillas compresibles, o sea, más potencial de hundimiento. Y aunque dicen, pues vamos a hundirlo de una vez, lo compactamos, le están echando roca, entonces pues ya, que no sea poco a poco, ¿no? Los tontos no saben cómo están trabajando esos materiales. Cuando les digo que estuve trabajando la permeabilidad de las arcillas, estuvimos viendo que no es un paquete homogéneo continuo, sino son paquetes de arcillas separados por arenas volcánicas. Hay varias, hay al menos 3 capas, le llaman los ingenieros capas duras, porque ahí asientan los pilotos. Hay 3. La primera se comprime, la primera capa de arcilla se comprime rápidamente, la más superficial, la segunda más lenta, la tercera más lenta y la cuarta más lenta. Van respondiendo a tiempos diferenciales porque todas las separaciones están marcando su comportamiento, determinando su comportamiento mecánico. O sea, si hunden rápido va a ser la primera, pero el hundimiento siempre va a existir y a mayor tiempo que está ocurriendo en la ciudad. Aparte de estas arcillas contienen agua de una salinidad semejante al agua del mar. Es altamente salino. Al estar comprimiendo, están exprimiéndolas y está habiendo un goteo hacia el acuífero de la que estamos tomando. Se están contaminando el acuífero. Hay más impactos. O sea, ¿quién sabía manejar su territorio? Sabía, hay códices que dicen que entraban al lago, en un lago salado, y sabían dónde había ojos de agua dulce. De aquí. Claro, era tanta la presión que fracturaba las arcillas y salía por ahí. Ahorita es al revés. Las sales de arriba de los superficie se están yendo para el acuífero. Recuperar entonces este conocimiento, ¿no? Y sobre todo esta apreciación hacia un recurso vital. Y a veces es lógico, ¿no? Sí, porque sí hay experiencias exitosas de manejo de agua, ¿no? Pero son, digamos, en pequeñas comunidades, en la zona de suelo de conservación que coincide con la Ciudad de México, ¿no? Con Falta, los pueblos originarios, San Pablo de Sotepec, donde tienen ollas de captación de agua de lluvia, ¿no? O otras formas de proteger los ojos de agua, ¿no? En San Bartolomé. Hay algunas experiencias, pero terminan siendo pequeñas y terminan siendo amenazadas, ¿no? Por también este tipo de obras u otro tipo de conflictos con inmobiliarias, como en el caso de San Bartolomé, ¿no? Pero hay esos casos exitosos y en otras partes del país, ¿no? Entonces digamos que podríamos trabajar en eso y pues la misma organización Isla Urbana también es un ejemplo de una experiencia exitosa porque justo impulsa desde la conciencia social, ¿no? Para que nos comprometamos con la captación de agua de lluvia, ¿no? Y hacerlo por nosotros mismos, aunque las autoridades actuales digan que esa no es una alternativa para la Ciudad de México, y así lo ha dicho tajantemente Ramón Aguirre, ¿no? En estos últimos días, ¿no? Sí, que es una alternativa y entonces uno dice, pero sí es una alternativa, ¿no? Y bueno, desde la perspectiva de la autoridad lo que está diciendo es que no van a invertir, ¿no? Sino que es una decisión
personal, ¿no? De cada familia, de cada persona, invertir en captar agua de lluvia, ¿no? Entonces, desafortunadamente hasta ahorita no hay incentivos, entonces vamos a ver si cambia ese tipo de política, pero vamos a ver. Y otra alternativa que, bueno, también haciendo un poco de historia, ya se había planteado, ¿no? Era pensar el país en distintos desarrollos regionales, ¿no? Y no concentrar el desarrollo económico en una sola región o 3 regiones que son las que tenemos, ¿no? Me refiero al desarrollo, qué zonas son las que aportan más al Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, por supuesto, la zona metropolitana del Valle de México es una de estas y por eso el precio de la tierra es mucho más alto, ¿no? Que en otras zonas del país, y eso incentiva, ¿no? A las inmobiliarias, a otra serie de actores, ¿no? A invertir en esta zona porque es redituable. Ahora estamos escuchando mucho esta propuesta de descentralización, ¿no? De llevar las secretarías a otros estados. Vamos a ver también qué tal se da, pero esta idea de plantear el desarrollo en distintas regiones pues va más allá de eso, ¿no? Va más allá de otras cosas, ¿no? Sí, exactamente, ver la vocación de cada una de esas regiones, para qué recursos tienen, qué recursos humanos, cómo mover esos recursos humanos, cómo hacer las cadenas productivas, ¿no? Entonces es una serie de factores. Doctora Judith. Pues mira, a ver, yo creo que estamos en época de cambios ahora mismo y de expectativas, ¿no? Porque no sabemos qué cambios, ¿no? Y qué tan... tenemos muchas expectativas en que no solo este tema, sino muchos van a cambiar, ¿no? El tema económico. Ahora, también hay que ser conscientes de la complejidad que se implica, ¿no? A ver, la descentralización es muy bonita, está muy bien, pero ¿qué implica? Y a ver, ¿qué implica en un país altamente urbanizado? Y eso es lo que tenemos que pensar. Cuando un país está o esta ciudad, no lo llegamos, está altamente urbanizada, ¿cómo? Y reductos quizá ya muy pequeños, zona de conservación, alcaldías que ya son rurales, Milpalta y Tláhuac, ahí sí puedes experimentar ahora, pero tú trasladar esas experiencias al mundo urbano, a la parte urbana de la ciudad, es cómo, tienes que ver cómo, o quizá plantear otras estrategias, porque esas funcionan para determinados ámbitos y cuando las haces acá tienes que cambiar algunas cosas, porque el urbanita ya tiene otra cosa, tiene otra, el urbanita del ciudadano de aquí, de esta ciudad, pues estamos en otras cosas. ¿Qué implica? Descentralizar. Muy bien, está muy bien, a mí me gusta, pero ¿qué? ¿Ustedes han visto el debate que ha habido detrás de la descentralización? Yo no me quiero ir a vivir, no digo yo, lo dijeron los de la SEP, ¿no? Yo no me quiero ir a vivir a Tlaxcala, implica división de familia, implica que yo no estoy planeando mi vida en donde sea, ¿no? En Veracruz implica esas cosas, hay que ponerlas también, o sea, la propuesta me parece genial, ¿no? Hay que descentralizar, ahora, eso lleva años, y mientras tanto, ¿qué? O sea, creo que hay medidas de corto plazo y otras de mediano para alcanzar aquella que creo que consideramos correcta. Pero yo sí soy muy optimista porque ahora hay posibilidad de darle un vuelco a todo lo que vimos y de lo que estábamos hartos, ya de muchas situaciones, ¿no? No solo en el tema del agua y en otros, quizá también bastante sensibles. Pues con muchas reflexiones nos quedamos. No sé si alguien quiere preguntar, hacer alguna pregunta a nuestros panelistas, algún comentario, alguna preocupación. Bueno, yo quería preguntar sobre, antes hubo toda lo de la ley del agua, ¿no? O sea, la privatización del agua, que yo creo que también es un factor que tiene que ver con todo el despojo a nivel también de lo que está sucediendo, ¿no? Y ahorita, bueno, también está esta cosa de la venta, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, o sea, ¿qué hay detrás de todo? O sea, al final, detrás de todo esto, al final sí hay como una especie de legislación, como para despojar, pero no en función también como de un derecho propio del recurso natural, ¿no? Que es lo que más, o sea, es como si estuviera aislado, ¿no? Aunque hay casos, por ejemplo, en Sudamérica, por ejemplo, de los derechos de este río, ¿no? O sea,
¿cómo podríamos funcionar para poder generar marcos legales en términos de evitar esto? No sé si ya desde la LAN, la Ley de Agua Nacional, ya se permite la venta de agua, ¿no? A través de las concesiones, es para uso de producción económica. Y ahora, con todas las reformas que introdujo Enrique Peña Nieto, sobre todo la ley de reforma energética, pues dio entrada sobre todo a empresas de hidrocarburos y también le dio mucha cabida a la minería. De tal manera que también entra dentro del paquete de la reforma, para poner en venta más al país, así lo vemos nosotros, cambio a la ley de agua. Sin embargo, se atraviesan con esto de que la ONU obliga a México a adoptar el derecho humano al agua en 2012. Entonces, pues bueno, pues tenemos que elaborar una ley de agua con derecho humano al agua, pero también estamos comprometidos con las empresas que están entrando, están exigiendo volúmenes de agua. Entonces, pues el derecho humano al agua en el 2015 hacen una ley, la ley Kohlenfeld, pues derecho humano, tienes derecho a los 50 litros por persona por día y ese es tu derecho humano al agua. Y lo demás se abre a la concesión. Ya, estoy cumpliendo el derecho humano al agua. Es lo que pretendía. Y le atamos las manos a los investigadores porque son bien escandalosos. Multa. Si no me consultas para hacer estudios de agua o difundir datos de agua, te voy a multar de 90 a 3,000 salarios mínimos. Tapamos la boca. Bueno, el movimiento social paró esa ley, no la dejó prosperar. Estuvimos a una noche de caer en esa ley. Y que quien asesoraba dónde se necesitaba agua y todo, era la ANAES, ¿no? La Asociación Nacional de Empresas de Agua. O sea, solo se distribuye. Bueno, ahora, se paró en el 2017, nuevamente quisieron imponer otra ley de aguas también, privatizante. El movimiento social no lo permitió y entonces, bueno, no podemos con la federal, pues sí, con las estatales. Comienzan a mover las leyes estatales para dotar de agua a las empresas que la necesitan. También se logra parar en Baja California, en Coahuila y sin embargo en Puebla privatizan el agua. Y de ahí se venía para la Ciudad de México. También en el 2017 se aprobó una ley también privatizante en la Ciudad de México, en noviembre, el 27 de noviembre, se nuevamente el movimiento social la paró y ahorita está en su, la tiene de regreso, la regresó, Manzano se quiso aventar el cohete con la sociedad, la regresó a la Asamblea de Representantes y ahí está, esperando a que se apruebe. Le van a cambiar algunas comas. Bueno, no han podido mediante la federal, mediante las leyes estatales. ¿Cómo podemos darle agua a las empresas que están demandando? Pues a través de los decretos presidenciales. No pudimos con las leyes, pues vamos con los decretos. Pues, quitamos las vedas, les ponemos un moño bien bonito al 30% de esas cuencas y además a la venta. Mucha discusión de con nueva venta y ahora en esta semana, desde la semana pasada para esta, ya estaba con agua digital, así ya diciéndoles, ya puedes cliquear y tienes los volúmenes de agua que quieras. Se vuelve a parar, pues la movilización social que está parando. Entonces, muchos intentos de todo esto para privatizar. Entonces, la alternativa, aquí tenemos una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, construyéndola desde la sociedad civil, desde organizaciones civiles, universidades, muchas universidades, muchos sectores productivos, ejidatarios, productores del campo,
que han estado trabajando, pueblos indígenas, están trabajando por pues, el respeto, ¿sí? Que vaya, los pueblos indígenas van más allá del derecho humano al agua, es lo que nos han enseñado. ¿Sí? A mí no me vas a dar mi derecho, yo lo tengo tradicionalmente y sé cómo manejar. Entonces, pues, aquí, mediante esto y lo que estamos impulsando, para toda esta ola de privatización del país, no solo del agua, del territorio. La movilización social, entonces, como una alternativa para parar esto, ¿no? Así es. Y estamos proponiendo la Contraloría Autónoma Ciudadana del Agua para crearla, es la base de esto. Entonces, la sociedad es la que debe de estar metida en todos estos procesos, debe estar vigilante, fiscalizante, monitoreando, acompañar, claro, debe estar informada la sociedad. Hay muchas ganas de investigadores de estar asesorando procesos comunitarios, colectivos. Ya están los estudios, ahora hay que bajar a la comunidad. Delatar estas sinvergüenzas. Esto que les leo narro del Teo, no es cosa mía, lo dice la Auditoría Superior de la Federación, de que está creciendo, se están autorizando cada año 5,000 millones de pesos. Fue una obra que fue autorizada sin licitación, sin proyecto ejecutivo. Por eso no me acabo, pues, ¿qué voy a acabar si no tengo proyecto? La Auditoría Superior lo está diciendo, y sin vergüenzas que están haciendo. Pues tenemos que estar vigilantes de todos esos procesos. Tenemos que estarnos acompañando. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pequeña pregunta. Estoy bastante nueva aquí en la ciudad y hace solamente algunos días desde que escuchan del hecho que van a incorporar la agua. ¿Es algo que pasa frecuentemente o es como la primera vez que es muy raro que pasa? Ha pasado en otros años, pero no como... No, pero no tantos días, No tantos ¿no? O sea, días, yo sí no. estoy hablando ahorita del 31. Pero primero habían dicho que del 31 al 4, y que luego probablemente sea el 9 O de sea, noviembre. Entonces, el documento oficial dice del 31 al 7, del 31 de octubre al 7 de noviembre. Y entonces hay un plan de lo que va a pasar cada día. Cuántas son las pipas que van a llevar a cada alcaldía y cuánta gente se va a ver afectada, entre 200,000 por alcaldía hasta 60,000, creo que es el número más bajo dentro de todas las alcaldías que van a ser afectadas, que son corte completo, 14 4 alcaldías, me parece. Exactamente, ¿no? Pero es la primera vez que hay un corte de esa tan grande. Sí, así Sí, es. las temporadas que Sí, pero eso pasa y pues hay también una situación que es común en alcaldías como Iztapalapa, ¿no? O sea, donde la gente no tiene agua por días y así vive y es distinto a lo que pasa en Polanco o en Tlalpan, donde la gente abre la llave y todo el tiempo se tarda 30 minutos en bañarse ¿no? Entonces eso es una situación que ya viven muchos todos los días, pero ahora generalizado creo que es como de Nosotros encontramos una incongruencia con esas acciones porque se dicen por mantenimiento del sistema Cutzamala. Sin embargo, los datos que nos dan, aquí vivencian un 67% de agua subterránea, de pozos propios que tienen que ver con el mantenimiento de Cutzamala. No cuadran los si es más, ¿por qué? Porque aparte de esa cantidad de delegaciones que van a tener cero suministro de agua. O sea, nosotros lo que vemos es, están justificando el que entren empresas. O sea, hay 3 empresas ya preparadas para estar empresas que han sido corridas de sus países de origen. Veolia, Suez y... se me español. Pero han sido corridas de sus países natales, de Francia, por corruptas que están haciendo su negocio.
Y es como un poco lo que pasa con Nestlé, ¿no? En Puebla, que todo el agua que se sustrae para la fábrica, o la productora de alimentos, la de buena calidad se usa para allá y la de mala calidad se le da a la gente que vive cerca de ese lugar. En muchos sitios, en la laguna. El O sea, agua la no buena es mejor también. calidad para la producción de leche. La que tiene arsénico para la población. Así sucede. ¿Alguna otra pregunta? ¿Con quién nos podríamos acercar? ¿Cuál es el repositorio como más nutrido, de más fácil acceso o que esté en donde podamos tener un poco más o mucha información sobre en qué nos tenemos que poner, en qué tenemos que poner atención, cuáles son las cosas que están sucediendo alrededor del tema del agua? A mí se me ocurre el portal de Agua para Todos, que ahí viene varias información y si no mal entiendo también está ahí la iniciativa ciudadana. Son muchos más. Sí, hay muchos materiales ahí. Y hay otras organizaciones de la sociedad civil, esta CONDA, ¿no? Que también tiene así, como se ve, la coalición mexicana Del derecho al agua. ¿No? ¿CONDA? CONDA. Ah, ok. ¿no? De derecho también. ¿No? Y hay varias organizaciones de la sociedad civil que están trabajando estos temas, ¿no? Sí, les invito también, hay un mecanismo, ¿no? Que nosotros tenemos aquí en la Ciudad de México, un mecanismo de garantía que casi no utilizamos para que nos garantice nuestro derecho humano al agua, y es la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es un mecanismo cuasi jurisdiccional y la idea es que, por ejemplo, sobre todo en estos días que van a ocurrir, ¿no? Si las autoridades han armado todo un plan para que haya pipas y toda esta cuestión, y resulta que las pipas, por ejemplo, las pipas de las alcaldías se cobran al final o se cobran más de la cuenta, ¿no? Ustedes tienen ese mecanismo de llamar a la comisión y decir, pues, no están cumpliendo las autoridades con esto, ¿no? Eso por el momento coyuntural, pero de siempre, ¿no? Es muy importante documentarlo, ¿no? Es muy importante acudir a esta instancia, algunas otras, yo digo esta porque no es la local, la que queda a la mano, pues, por decir algo, y está insistiendo, ¿no? En qué pasa con nuestro derecho humano al agua, ¿no? Si es de calidad, si llega tantos días a la semana o llega solo un día a la semana, si es solo a través de pipas, ¿no? Porque hay parámetros, hay estándares internacionales que nos dicen cómo debe de ser garantizado ese derecho humano al agua, ¿no? Está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Observación General número 15, que habla específicamente sobre el derecho humano al agua, ¿no? Y que ese es el estándar mínimo, ¿no? Que debe de cumplir el Estado mexicano sobre ese derecho humano al agua. Muy bien. ¿Alguna reflexión final? Voto por la ciudad. Bueno, desgraciadamente no es cuestión de votación, ¿no? Es cuestión de construcción. Estamos haciendo labor de hormiga. Esos materiales prácticamente está saliendo con presupuesto para investigación. Lo estamos haciendo para difusión. Ha habido muchos eventos desde julio, como Agua para Todos. Desgraciadamente no tenemos los medios masivos para difundir. La semana pasada tuvimos un evento muy grande a nivel nacional donde le dimos prioridad a que vinieran pueblos indígenas y se expresaron fuerte. Tenemos del 9 al 11 el 4º Congreso Nacional en Zacatecas. Lo tenemos que estar rotando de país para asegurar que vayan diferentes regiones. Ahorita le toca a la región norte, por la problemática que tienen de minería, la poca de agua que tienen, de buena calidad, se la están entregando a las cerveceras. Constellation Brand y AB, que está poniendo las plantas más grandes
para producir cerveza en el norte del país, una región semiárida, se le está entregando el agua para hacer negocio. Y aparte tienen el problema de minería en Zacatecas, pueblos que están siendo despojados de su agua para darle la minería. Entonces, por eso es que estamos dando prioridad a esa región, a la región norte, y hay que trasladarse, ¿no? Pero tratamos de ir juntando centavos para poder tener camiones para trasladar de diferentes regiones y asegurar presencia de diferentes lados, ¿no? Y si no puede, pues están todos los materiales que se han generado, está la ley, la iniciativa ciudadana que estamos proponiendo, está en la página Agua para Todos, Agua para la Vida. Están los 12 principios básicos por los cuales nos manejamos. El principal es respeto de los pueblos, a los derechos de los pueblos indígenas, el derecho al agua, y ahí guardar equilibrios ecosistémicos, no a las mías, los manifiestos de impacto ambiental no sirven para nada, los hacen las empresas, están justificando obras. El manifiesto del impacto ambiental del túnel México-Toluca, de 500 hojas, le dedican parafitas. Y respecto a agua, no vamos a impactar, no hay cuerpos que salgan afectados. Bueno, hay muchos más material que visiten la página, hay muchas acciones. Hemos creado regionales de Agua para Todos. Aquí está Agua para Todos, Ciudad de México, a lo cual están citando un montón de actividades con muchos plantones en Conagua. Acaba de pasar este lunes para parar esto de las concesiones, que era de Conagua Digital, que era nada más darle clic y cualquier gente de cualquier parte del mundo podía obtener volúmenes ilimitados de agua. Y ahí se está. No hay que ser tanto. Yo creo que hay que ser, porque el mensaje, yo de verdad, yo soy muy respetuosa con las opiniones, creo. Sí. Pero una cosa es hacer la solicitud en línea y otra cosa es que te la autoricen, ¿no? Es que hay que ser muy claros. Una cosa es. No, es tener. No, sí, bueno, pero para que hagan la solicitud. O sea, ¿en qué mente cabe? Porque es que de verdad yo veo, entonces, con lo que escucho digo, pero ¿qué autoridades tan maquiavélicas tenemos? No, tampoco. O sea, creo que, vamos, hay que ser también un poco, a ver, yo entiendo que uno puede ser muy activista, muy comprometido con una causa, pero hay que ver, hay que revisar, a ver. Yo creo que lo que hay que hacer, porque es que la ley no puedes ir más allá de lo que la Constitución te permite. La Constitución te dice, a ver, el uso privativo de las aguas está desde 1917, no es del 92 ni de estas autoridades. Desde 1917 la Constitución de México, los revolucionarios de México dijeron, el uso privativo de las aguas se hace a través de concesiones. Entonces, no es que estas autoridades ahora quieren la concederla, no, a ver, lo están haciendo mal, pero el mecanismo existe. El mecanismo de solicitud en línea no implica, porque la ley no se ha cambiado todavía, que la tengas automáticamente y todo lo que quieras, ¿no? No puede ser, porque hay que hacer una revisión de disponibilidad técnica, hay que hacer un trámite. Entonces, cuando ya si se hubiera hecho obviado todo ese trámite, entonces sí, protestamos, pero no creo que sea a tanto, ¿no? Creo que hay que ser justos también, porque es que si estamos tan mal, de verdad que pues apaga y vamos, ¿no? Entonces, sí, o tomemos el país, ¿no? Podemos hacer la solicitud, no. Pero es más difícil luego revertir. Si no, la solicitud no te da derecho a nada. No, hay que ver que es una concesión. Una concesión es un derecho rogadísimo. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad está obligada a hacer una revisión, a ver la prioridad de usos, a ver, eso es lo que te dice el mecanismo, la ley, y la ley no cambia. Entonces, a ver, haga la solicitud. Y todavía creo que no era un sistema informático, entiendo yo, un sistema informático que no estaba en línea, que estaban probando y que no va a entrar hasta en 9 meses porque no era posible informáticamente. Eso fue lo que se pagó. Eso se pagó con presión porque sí ya estaba. La solicitud, pero de solicitud de autorizar hay un trecho. Y se paró por 6 meses. Pero también creo que es sospechoso. Sí, o sea, creo que en la situación
por la que estamos atravesando Todo eso ahorita, ¿no? En términos de una transición, de hacer algo, ya que me voy, o sea, y pues el antecedente que al final tiene este señor, Sí. ¿no? O sea, sí hay un antecedente a nivel político que es lamentable, ¿no? En muchos sentidos, no solamente en función de toda la parte de los recursos y el territorio, sino también podemos ver, muchos temas, ¿no? O sí. sea, los desaparecidos, Sí. o sea, Hay un creo que hay fallido, una serie de que me hace sospechar. lo hacen más sospechoso, ¿no? O sea, sobre todo a nivel de premura, ¿no? Con un problema ahorita tan fuerte también que tenemos, que es esto del aeropuerto, la construcción o no, los mantos, o sea, qué tanto realmente conocemos y sabemos sobre pues, la ciudad en la que estamos habitando, ¿no? Y qué tanto también estamos participando informadamente. Yo creo que algo que es muy valioso de todo este proceso, sin duda creo, es el acompañamiento justo de los académicos con estos problemas sociales, ¿no? Que al final justo nos hace como entender pues ciertas circunstancias con las que tal vez no se había dado tanto, ¿no? Para bien o para mal, lo que suceda, ¿no? Pero que suceda de una manera consciente e informada, ¿no? Pero sí creo que, o sea, sí entiendo, y entiendo también, ¿no? Pero creo que es sospechosísimo, ¿no? Sí, justo. Pero sobre todo eso, tener información y que no Es muy importante, ¿no? y tener distintos puntos de vista también para poderlos comparar, porque no hay una solución lineal hacia un problema, ¿no? O sea, creo que son tan complejos que necesitamos tener estas distintas visiones para ver cómo actuamos de la mejor forma posible, ¿no? Con la información adecuada y con el acompañamiento en colectivo, porque no nada más es el problema de uno, es el problema de todos, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar aquí. Que voy a hacer un comercial también. En el lab estamos desarrollando, o ya se desarrolló este primer prototipo justo para visibilizar el consumo de agua a nivel doméstico. Entonces, tú entras a una liga y te hacen una serie de preguntas y al final visualizas cuál es tu consumo de agua, si es el óptimo, si está así como súper mal, y al final se van a compartir todos esos resultados para que nos demos cuenta también cómo, o sea, en distintos lugares de la ciudad estamos consumiendo agua, ¿no? Sí. Entonces les paso la liga ahorita. Sí. También está por ahí si quieren buscar la huella hídrica, ¿no? Cada de manera personal poder decir cuál es mi efecto negativo en los recursos hídricos en este país, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.